Nada, una vez comenzada la grabación, bienvenidos al encuentro número 3 del Fotoforum de fotografía aquí en el espacio Ratiodeca, espacio para la experiencia afincado en Madrid y España. En el día de hoy vamos a tener una experiencia que no tanto se expande, sino que se va a congelar unos segundos como los mismos que suele pausar Eldi en sus fotografías. Fotografías que van entre lo cotidiano y lo onírico. Bienvenido Edis, es un fotógrafo cubano, graduado en San Alejandro en pintura y dibujo y luego en diseño escénico en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Trabaja atmósferas densas, tiempos detenidos y cuerpos que atraviesan territorios más emocionales que físicos. En los últimos años ha recibido la beca de Raúl Corrales, otorgada por la Fototeca de Cuba. Publicó su monografía Bitácora de los Vidos, una de las razones por la que aquí le invitamos hoy, porque nos interesa muchísimo el tema fotolibro y efectivamente le nombra igual que su serie, hecha en el 2024. Obtuvo también últimamente una residencia en Ciudad de México gracias al proyecto Puzzle. Hoy nos acompañará a entender cómo se construye la coherencia, la puesta en escena y la atención en una imagen. Y sobre todo, qué contenedor o soporte gráfico sirve para poner este mismo proyecto sólido a nivel narrativo. ¿Vale? Bienvenido, Eddie. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quería como agradecer al espacio de Ratiodeca por brindarme esta oportunidad para hablar aquí con todos ustedes. Dibujo en Alejandro y el diseño escénico en el Instituto Superior de Arte, me confirmas. Esto marca bastante tu formación artística, pero sobre todo diseño escénico creo que marca una perspectiva, o sea, vuelve a reincidir en tu obra, porque hay como mucha puesta en escena en las composiciones, mucho pensamiento o planificación antes de la foto, pero quería saber por qué transicionaste o migraste hacia la fotografía como formato, después de toda esa formación. Sí, bueno, yo me gradué, mi formación académica es en pintura y dibujo. Yo me gradué de San Alejandro y luego en el Instituto Superior de Arte estudié diseño escénico, que eso es una carrera que forma parte de la Facultad de Arte Teatral. Yo, cuando estudiaba pintura, nunca pensé que la fotografía me iba a interesar. O sea, usaba la fotografía solamente para documentar mis pinturas, mis dibujos, pero como tal no me interesaba como una especie de soporte creativo. Luego ya en ELISA, durante la carrera de diseño escénico, me empezó a interesar muchísimo más porque empecé a sentir una necesidad de documentar el contexto que me rodeaba y también sentía que estaba atrapado un poco en un estilo, una manera de ver la pintura y el dibujo que me limitaba mucho. Entonces, digamos que empecé a fotografiar primeramente con una cámara digital, más o menos cuando estaba en tercer año de la universidad, pero aquello no me terminaba de convencer porque yo venía del universo de la pintura, pero específicamente de la pintura al óleo. Si no saben, es como un proceso, digamos, mucho más lento. Tienes que hacer como muchas capas, tienes que esperar que se seque la pintura para ir a la siguiente capa, tienes que mezclar aglutinantes, barnices. Es un proceso que te involucra físicamente muchísimo con la obra. Y para mí el proceso es sumamente importante, más que el resultado, o sea, el disfrute del proceso. Entonces, durante este tiempo en la universidad descubrí la fotografía analógica y me interesó muchísimo porque sentía que la fotografía analógica tenía mucho más que ver con mi proceso, con cómo yo veía el arte y la necesidad de tener un elemento físico que pudiera tocar. O sea, la fotografía digital me parecía como demasiado, como un poco fría. Por supuesto, esto es algo muy, muy personal. Siempre aclaro que no es que crea que la fotografía analógica sea mejor o peor que la fotografía digital, es simplemente una herramienta más y cada uno debe trabajar con lo que considere mejor. En este caso, yo me sentía más cómodo con la foto analógica porque necesitaba, digamos, de esa corporeidad durante el proceso de la obra. Esta es una de mis primeras imágenes. Aquí empiezo ya a jugar con lo que es, lo que como bien tú habías comentado, con la escenificación. O sea, en un principio me interesaba mucho armar escenas para la cámara, porque como venía del universo de la pintura, una pintura muy figurativa,
y donde yo trabajaba mucho como con personajes, como con escenas, rostros, cuerpos, atmósferas un poco oníricas, un poco densas. En un principio intentaba como llevar esa estética y esa manera de ver mi obra a la fotografía. Esto es un autorretrato y bueno, es una doble exposición, aunque no lo parezca. O sea, son dos fotos en una. El cráneo estaba encima de una mesa oscura con un fondo oscuro y son como dos disparos en uno, ¿no? Aquí también empieza un poco mi interés por la construcción de la escena. Y fue un vestuario, de hecho, que diseñé yo para segundo año de la carrera en el ISA. Bueno, hacíamos muchas cosas que después se desechaban, ¿no? Que no paraban en nada porque era una carrera que todo el tiempo hacíamos maquetas, hacíamos como muchos proyectos que se quedaban en el aire. Y decidí como aprovechar un poco esto para ponerlo en función de mis primeras fotos. Aquí empieza también mi acercamiento hacia algo que fui retomando después, luego en muchas de mis series, que es o sea, el gran formato. Es una foto de placa, igualmente es como una mano de una especie de maniquí que tuve que hacer para la carrera y empecé a jugar con todos estos elementos como un tanto para construir un poco una escena surrealista. Digamos que en mi obra, a mí lo que me interesa es desdibujar un poco la línea entre lo que es lo documental y lo escenificado. Normalmente realizo investigaciones literarias, filosóficas, sociológicas y esto le da forma a mi trabajo. Normalmente también casi todas mis series, en este caso estamos viendo como imágenes sueltas, pero siempre introducen una especie de dimensión narrativa que acerca un poco la obra, el lenguaje visual cinematográfico. Y normalmente centro mi mirada en espacios, identidades, cuerpos y fotografío lo que me atrae, lo que me conmueve y lo que me inquieta. También tienes como muchas referencias de filosofía, literatura, o sea, sí que hay como Ujú. un trabajo previo, ¿no? Casi siempre. Sí, ¿Cómo es tu proceso normalmente para abarcar? O sea, como dices, voy a empezar por aquí, escribes, o sea, ¿cómo es? normalmente, como te estaba diciendo, las series, por ejemplo, que son como más escenificadas, que construyo escenarios para la cámara, casi siempre las investigaciones empiezan antes, se mantienen durante la toma de imágenes y se extienden un poco después incluso. Las series que tienen que ver más con lo documental, me gusta más encontrar, digamos, el proyecto, encontrar la idea durante el mismo proceso de trabajo. Para mí la fotografía es como una necesidad. Me interesa mucho el tener como un registro del contexto que me rodea. Entonces todo el tiempo estoy fotografiando cuando salgo a la calle, a veces sin ninguna pretensión de tener como un proyecto o de armar un libro o de alguna serie específica, sino que eso se va construyendo en el camino. Esta es otra de mis primeras series que se llama Vulnus. Es una serie que intenta acercarse al tema, o sea, Vulnus viene del latín y significa herida. Es un poco un registro de Cuba, de la sociedad cubana, pero desde un punto de vista más bien metafórico, desde un punto de vista poético, y también juega mucho con la idea de cómo el fotógrafo adopta una posición de vulnerabilidad frente a la imagen que acontece, ¿no? Es una imagen que se fija mucho, es una serie que se fija mucho en los detalles simples de la vida cotidiana, y me interesa mucho imágenes donde se muestren de una manera metafórica la decadencia del sistema y la relación de los tejidos sociales. El término vulnerabilidad en Cuba se usa mucho para hablar también o sea, desde el poder, para referirse a personas que están, es como una especie de eufemismo. Se refiere a muchas personas que padecen pobreza extrema. Y digamos que esta obra se acerca como a este perímetro desde una sensibilidad poética. Construyes también muy bien la tensión. O sea, usas muchos elementos como sombras, los oscuros, hablando de un nivel compositivo. ¿Cómo Sí. sueles utilizar esto? Porque a mí me es muy, como más complejo jugar con espacios de oscuridad. Entonces, creo que gracias a ellos creas muy bien lo que es efectivamente la tensión o el misterio. O sea, lo haces conscientemente, ¿no? En tu proceso. Sí, a mí me interesa mucho, yo creo que las imágenes son ambiguas por naturaleza. Entonces,
Me interesa mucho potenciar el misterio de las imágenes. Creo que las imágenes, o sea, la fotografía, siempre me gusta hablar de imágenes, siempre me van a ir hablando de imágenes porque siento que imagen como concepto abarca un poco más. Es como la fotografía casi siempre me resulta un poco más finita, ¿no? Y el concepto de imagen puede abarcar una imagen mental o una imagen que contenga texto, en fin, una serie de cosas que igual me interesan. El tema de la atención, siempre trato de apretar el obturador cuando siento que hay algo delante de mí que no comprendo del todo. ¿Sabes? La fotografía todo el tiempo se trata de descubrir algo. Incluso aunque te sea algo aparentemente familiar, habitual, siempre estás descubriendo. Entonces, a través de la imagen me interesa mucho cómo potenciar el misterio. Esto también es de Bulnus. Sí, estas dos imágenes son de Bulnus, ¿no? Son esas heridas que encuentro, ¿no? Yo creo que Cuba es una especie de paisaje herido y es un poco lo que trato de expresar con esta serie. Igual aquí es como o sea, esto claramente es cotidiano documental, pero en todas encuentro igual como un hilo conductor, ¿no? Que es también la puesta en escena de huellas de acciones, o sea, un antes o un después de un acontecimiento. Creo haberte escuchado decir que tus fotogramas, o sea, tus imágenes, por no referirnos a fotografías, son como fotogramas pausados. Me habías comentado algo así, Sí, me pareció increíble, pues sí, como yo siempre he dicho, o sea, siempre he dicho que soy como una especie de cineasta frustrado, ¿no? Porque me interesa mucho el cine, consumo mucho cine. Soy como muy, digamos, soy como muy individual, ¿no? El cine requiere de una serie de recursos, de una serie de alianzas, de dineros, de producción, que a mí por lo menos se me van un poco de las manos. Entonces, a través de la fotografía, creo que puedo igual potenciar como lo narrativo, pero sin llegar a, digamos, a que sea una película, ¿no? Entonces, para mí las fotos funcionan como películas en papel. Siempre busco como disrupciones en el orden de lo real. me encanta, fotogramas de películas que no existen, creo que fue lo que me mencionaste. Vale, con respecto a técnica, creo que ya este es Agalma, si no me equivoco. Si quieres Sí, nos hablas un poco de todo esto de las cámaras, los lentes, cómo sueles trabajar, qué prefieres. sí, o sea, la fotografía análoga, una de las cosas más que más me gustan que tienen es que tienes como muchas opciones que escoger, en el sentido de que hay muchos tipos de cámara, muchos tipos de formato. Por ejemplo, la serie que estábamos viendo anteriormente, esta serie Bulnus, es una serie que es totalmente en 35 milímetros, que es bastante, un formato bastante rápido, bastante asequible. Pero, por ejemplo, cuando paso a este tipo de series, este tipo de imágenes, que digamos que requieren una construcción, una puesta en escena, un trabajo más bien con actores, me interesa mucho el proceso como un poco más lento. Entonces, normalmente utilizo cámaras de gran formato, cámaras de formato medio para construir estas escenas. Son cámaras que, digamos, son un poco más engorrosas de trabajar, pero te permiten hacer cosas increíbles, captan un detalle increíble y como tengo todo el tiempo del mundo para trabajar con estos actores, con estas personas que me ayudan y posan para estas escenas que yo construyo para la cámara, entonces me es una herramienta bastante aceptada. Estas son series, digamos, que juegan mucho con otros temas que igual me interesan, que ya no son temas que rozan tanto con lo documental o con lo social, sino más bien son temas que tienen que ver con la relación del individuo y el espacio, y sobre todo con el enigma de la subjetividad femenina. Esta es otra de las imágenes de Agalma. ¿A qué se refiere el título? O sea, ¿qué significa? Alma igual es un término que viene del psicoanálisis, tiene que ver con una especie de brillo o de objeto o de tesoro que se esconde detrás de lo aparente. Entonces juego un poco
con estas relaciones entre estas dos chicas, que es como un poco ambigua, para hablar un poco de esa relación, ¿no? ¿Y cómo influye, o sea, trabajar con actores y la gente de calle, o sea, la gente de vida cotidiana? O sea, ¿cuáles son tus procesos distintos? ¿Cómo te ganas a la gente? ¿Te es más fácil trabajar con un actor que es una persona como que comparte un pasado de formación contigo? ¿Y cómo es, por ejemplo, ganarte a la gente de la vida cotidiana? Sí, o sea, yo creo que es bastante diferente, sobre todo porque, digamos, las personas que, por ejemplo, los actores tienen una conciencia bastante fuerte sobre sí mismos, sobre cómo se ven, sobre cómo, ¿sabes? Sobre cómo se proyectan delante de una cámara. Y las personas que encuentro por la calle, digamos que es un poco más imprevisto, nace un poco más de la experimentación, de lo imprevisible y sobre todo de lo inesperado, ¿no? Es como una conversación mucho más distante. Con el actor tengo mucho más tiempo. A veces yo para muchas de estas series lo que hago es que el proceso, por ejemplo, dibujo mucho y planteo muchos croquis y se los enseño. A veces hay referentes. Por ejemplo, este es un retrato de Lola. Lola Mores, que es una actriz cubana bastante conocida. Y el proceso con Lola fue o sea, tuvimos muchas conversaciones y pude enseñarle algunos referentes que me interesaban para las imágenes. En este caso, por ejemplo, le había enseñado a una fotógrafa, una pintora que me interesaba mucho, que se llama Paula Rego. Ella tiene una serie que se refiere a las mujeres perro o algo así, y yo se lo mostré, ella, a partir de eso trabajamos y salieron unas imágenes súper interesantes. Oh, esta es Luna Negra, ¿vale? Esta muchacha era Sí. actriz, vale, pero con ella igual tuviste un proceso de lo más real, o sea, porque aquí tengo entendido que ella realmente rompió a nivel emocional, no lo tenías planificado. ¿Cómo fue trabajar a nivel ético esta parte aunque sea con una actriz? Porque entendiste la diferencia entre que no era un performance. ¿Cuáles fueron tus niveles éticos en esta serie? Bueno, esta serie requiere de un poco introducir sobre el contexto. Es una serie de 2021 que en un primer momento no pretendía ser una serie, simplemente eran unas imágenes que yo iba a hacer para ayudar en la maestría de un amigo, Charles, que vive en Suiza. En Luna, esta actriz, habíamos quedado ahí y yo para hacer esta sesión de fotos. El tema era la luna negra, ¿no? Y vamos a explorar este concepto, que es un concepto que viene de la astrología, que habla un poco del lado oscuro de la luna, como de de ese instante, de esos instintos más bien primitivos que siempre ocultamos. Lo que pasó fue que unos días antes de la sesión de fotos había sucedido el 11 de julio. El 11 de julio fue una fecha que marcó la historia de Cuba. Muchas personas salieron a protestar en contra del gobierno y Luna y su novio estaban en la calle en ese momento y su novio fue apresado arbitrariamente. Ella no tenía ni idea de dónde él estaba, no tenía idea de qué pasaba con él. Decidimos no posponer el encuentro, a pesar de que ella se encontraba en una situación bastante frágil, y empezamos como a hacer las fotos que teníamos concebidas. Y durante la sesión de fotos ella se quebró por completo, empezó a llorar, empezó a temblar y fue bastante fuerte, ¿no? Porque fue algo que a mí me cogió de sorpresa, porque no estaba planificado. Era una serie o sea, eran imágenes que digamos que jugaban un poco en la ficción, con la puesta en escena, pero de pronto para mí se convirtió en el documento de algo muy real, que era el dolor de una persona que tenía a su novio preso injustamente, ¿no? Fue la primera vez que digamos que algo de pronto ficticio se convirtió en el documento de un dolor real. Desde el punto de vista ético, lo otro que me estabas comentando, para mí fue como fuerte porque yo no sabía si seguir disparando, porque sabía que lo que tenía delante era una persona en un estado de shock total. Pero seguí haciendo las imágenes porque yo creo que para mí era importante.
porque yo creo que el dolor de ella al final era el dolor de cientos de personas en ese momento. Hablando de la parte del dolor dentro de la fotografía, pero siendo la persona que tiene el control en ese momento de la cámara, de qué mostrar y qué no. En tu obra en general, aparte de este momento, ¿qué otro sí como te ha marcado? No sé si la has hecho o no, pero ¿qué fotografía te ha dolido como más hacer en general? Bueno, yo creo que hay varios niveles en esto que me estás comentando. O sea, yo, si hay algo que tengo delante que es demasiado doloroso para mí, que es algo que me cala de una manera bastante profunda desde el punto de vista emocional, yo no disparo, ¿sabes? No me interesa llevarme esas imágenes. Pero sí he estado como en situaciones de imprevisto que he tenido que, o sea, que he hecho fotos a personas que están en situaciones bastante complejas. Por ejemplo, un ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza fue la serie que hice de Bitácora de los Vídeos, la serie que hice de Jugar, que después hablaremos de eso. Ahí hay una imagen de un poeta que el día que lo fui a ver, que habíamos quedado para fotografiarlo, vivía una situación bastante deplorable, porque o sea, es una persona que no ha sabido cómo adaptarse a la crisis que hay en Cuba ahora mismo. Y la foto, por ejemplo, fue en una parte de su casa que el día anterior, o sea, el día anterior no, hacía como pocos días, había colapsado. Él me lo contaba y para mí era como súper fuerte, no tenía ni idea, pero de todas formas hicimos las fotos, ¿no? Y salió algo de eso. Háblanos un poco de Newman, que esta creo que fue la primera vez que yo me topé con tu trabajo. Fue increíble la exposición porque tenías como performance, instalación súper completa. Creo que aquí viene. Bueno, Newma es una serie de 2021, entre 2020 y 2021. Habíamos acabado de salir de la COVID-19, de toda esta etapa de encierro, de confinamiento. Y digamos que durante esta etapa yo leía mucho y me interesó mucho en ese momento una poeta norteamericana que se llamaba Emily Dickinson. Y Emily tuvo una vida bastante particular. Emily se encerró en su habitación, en su casa, durante alrededor de 15, 20 años. Prácticamente no salía y hizo toda una obra desde la poesía que es sumamente importante y es una de las mejores poetas del mundo, ¿no? Me interesó mucho cómo ella había decidido encerrarse y este universo creativo, este universo poético alrededor de ella le había servido para sostenerse, ¿no? Me identifiqué mucho con eso porque durante este confinamiento su poesía, esa poesía que había hecho durante el encierro me había servido a mí también para sobrellevar este encierro. Entonces, digamos, Numa es igualmente un concepto que viene de Aristóteles, significa literalmente alma, pero para los griegos era como el aliento, el hálito que nacía de las cosas vivas, ¿no? Me interesa mucho ese concepto del alma encerrada en un espacio y cómo este universo creativo y poético le servía para sostenerse en el tiempo. Y son series que igualmente, que si tuviera un poco también que resumir, de lo que tratan, volvería a decir que, o sea, sobre todo este tema de lo que para mí es el enigma de la subjetividad femenina. Es una serie igual que hice como en gran formato medio, y juega bastante con todo este dramatismo, ¿no? Y también para mí tiene hasta cierto punto un matiz, ¿sabes? Esto es algo muy, muy personal, pero para mí tiene como cierto matiz documental, porque Emily se encerró en ese cuarto, en esa habitación, y nadie sabía exactamente qué era lo que hacía, no hay registro más allá de su poesía, no hay registro de cuál era su proceso, de lo que pasaba allá adentro, siempre vestía de blanco. Y un poco esta especie de hueco en la historia me permitió un poco explorar a través de la ficción e imaginarme qué era lo que pasaba ahí, ¿no? Esto es un tríptico también de esta serie. Está a color, o sea, creo que todo está casi todo en blanco y negro. ¿Tienes alguna utilización Sí, específica? este tríptico eran imágenes que concebía color porque tenían mucho que ver con
un acercamiento un poco más erótico, y entonces decidí que fueran a color. Pero el resto de las imágenes sí es en blanco y negro. Vale, pero ya esta es, los otros son los otros en un recuerdo mío. Creo que esta es mi favorita de todas tus series. Sí, Aquí quería hablar más como de semiótica. Me parece una locura los tres elementos, pero que hay similitudes entre dos, sobre todo el árbol cortado tiene que ver con la fotografía. O sea, son como retratos incompletos, tanto a nivel del árbol como de la persona o la foto. Ya estamos hablando ahí incluso más de cinco elementos. Pero luego intervienes con el sillón y claro, esto ya le da esta misma tensión que estamos hablando desde el principio contigo, que sueles crear a nivel simbólico una extrañeza, ligando como elementos muy ambiguos. Y aquí el sillón, si puedes explicar cómo igual lograste este proceso, de quiénes son los personajes en las fotos. esta serie es de 2019, es una de las pocas series que tengo digital completamente. Y la hice durante el último año de la universidad. Yo, bueno, como ya dije, había estudiado en la Facultad de Arte Teatral. Y dentro de la facultad un día me encontré unos archivos de estudiantes de décadas anteriores que habían estudiado ahí en la facultad y estaban todos sus expedientes con estas fotos tipo carnet. Yo en ese momento me encontraba como en una especie de disyuntiva con relación a la carrera, a mi vida, porque había estudiado una carrera que de pronto sentía que no me interesaba ejercer después que terminara. Estas imágenes, estas personas, para mí de pronto me empecé a preguntar si habían pasado lo mismo que yo. Y sobre todo empecé a cuestionarme quiénes eran y dónde estaban en ese momento, porque eran imágenes de los años 70, de los años 80, de los años 90 incluso. Y empecé, como tenía los expedientes con los nombres y todo, empecé a buscar a todas estas personas en internet, en Facebook, y me di cuenta de que la mayoría se habían ido de Cuba. Casi todos se habían ido de Cuba y los pocos que quedaban, por lo que vi, no estaban ejerciendo la carrera. Y bueno, igual hubo otros que no encontré. Pues entonces decidí tomar estas imágenes de todas estas personas que no estaban ya en Cuba, que de pronto tenían una relación conmigo, y usé este sillón, ¿no? Que es como una especie de mueble típico del hogar cubano, y para mí evoca un poco la memoria de estas personas que no están, y a través de esta serie, digamos que le devuelvo esa presencia y alegorizo una especie de trauma, que es el trauma migratorio. Entonces es una obra que versa sobre la memoria colectiva y sobre la emigración. Para mí esto está representado por estos árboles cortados que tienen sus raíces en la tierra, pero una parte de ellos ya no está. Me habías dicho que creo que te encontraste la ficha de Carlos Varela, puede ser. Sí, había mucha gente, estaba Carlos Varela, muchos actores importantes, por esa facultad han pasado muchas personas y realmente era bastante triste que estaban todos esos archivos tirados ahí sin importarles a nadie, ¿no? Claro, Digamos que lo era intenta. también como una manera de darle una nueva vida a estas imágenes a través de mi fotografía. Y creo que cuando emplazas estos elementos que aparentemente son extraños entre sí, en contextos ajenos, yo creo que adquieren otro significado, ¿no? Le da todo un nuevo universo simbólico alrededor de esos mismos. Increíble. ¿El sillón era pequeño? O sea, ¿qué dimensiones tenía el sillón? ¿Esto es un sillón miniatura? ¿O está muy bien la Sí, perspectiva? fue un sillón. Yo siempre digo que yo, más que de diseño escénico, me gradué de hacedor de maquetas, porque todo el tiempo estábamos haciendo maquetas. Entonces fue una maqueta que hice para, para una escenografía y después reutilicé, ¿no? Para hacer esta serie. Claro, es que en cosas que te encuentras también integras tus propias creaciones, porque pasó lo mismo en el autorretrato, que volviste a reciclar tu propia creación Sí, y aquí igual no sabía que el sillón era tuyo. Va bitácora, bueno, el fotolibro. este es el fotolibro, Bitácora de los Vídeos, parte de un proyecto que ha durado ya 4 años, desde 2021. Es un proyecto, digamos, documental, pero se acerca a lo documental desde un enfoque más bien poético. Es un proyecto que registra imágenes cotidianas de un pueblo que me interesó.
que se llama Bejucal. Es un pueblo que está cercano a La Habana, está en la periferia, y me interesaba mucho la historia que tenía ese pueblo. Un pueblo famoso porque ahí se hacían unas festividades que se llamaron charangas de Bejucal, que es como una fiesta de gran fiesta. Después de la pandemia, todo esto cayó en el olvido, ¿no? Todo esto cayó en una especie de decadencia de este territorio, que a pesar de estar cercano a La Habana, sufrían muchísimos apagones de hasta 21 horas, hasta 18 horas. Me empecé a acercar ahí y empecé a documentar un poco la relación entre estas personas y el pueblo. Es una especie de serie que se acerca al mundo rural, a lo atemporal de este entorno, y también digamos que jugar es una especie de pretexto para hablar de el resto de la sociedad cubana y de cómo está en este momento, ¿no? También un poco habla de la fragilidad humana en la niñez y la vejez, y un poco se acerca a todos estos temas, pero desde el pretexto de este pequeño pueblo. Es una serie completamente en 35 milímetros, todo blanco y negro. Utilicé el formato del fotolibro, a pesar de que después hice una exposición personal, porque desde el principio sentía que era como el medio más adecuado para, digamos, enfocar la narrativa que quería, ¿no? Fue un libro que autopubliqué el año pasado, y este año hice la exposición. Hay un gesto que se repite. Bueno, primero creo que esta es la foto que me dices que más que una incomodada, pero también como un dolor, pero a nivel de empatía con esta persona. Ujú, Este es el poeta, ¿no? exacto. Pero hay un gesto que se repite, por ejemplo, acá. Tienes a la mayoría de estas personas quizás como rastro de olvido, de espaldas. Hay rostros difuminados, pero sí que hay un trazo que hay como niños y también la figura del cura que suelen como dar el rostro. O sea, hiciste esto conscientemente y si tiene algún tipo de argumentación a nivel coherencia con la serie. No había pensado mucho en eso. En primer lugar, el tema de las personas de espalda o las personas con la cara borrosa o sin rostro es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, porque como ya te había hablado, me interesa mucho potenciar el misterio en las imágenes. Yo creo que, por ejemplo, la portada del libro, este hombre de espaldas, a mí siempre me genera, cada vez que una persona de espaldas, me genera una especie de misterio por saber quién es esta persona, cómo se ve. Y esto es como lo que quiero lograr en el espectador, ¿no? Y también un poco hablar sobre la identidad, sobre cómo cualquier manera de definir una identidad concreta es bastante imposible a través de la fotografía. Por ejemplo, la portada que tiene este hombre de espaldas tiene como una especie también de cicatriz en el cuello, en la nuca, y eso me interesó mucho, ¿no? Cómo las cicatrices, cómo esta cicatriz de pronto se parece un poco también a la fotografía. Yo creo que la fotografía también puede ser como una especie de herida de la luz en el celuloide, y digamos que la herida también siempre tiene una historia detrás, al igual que la fotografía, ¿no? Y de pronto eso era como una especie de apertura. Vamos a contar esta historia, vamos a contar lo que hay detrás de la herida, lo que hay del otro lado de la herida. Hablando de herida, justo esta, Lo de. cuéntanos la historia. Se me olvidó. Bueno, el cura era un cura bastante atípico. Después que tuve una conversación bastante amplia con él, yo, las personas que suelo fotografiar, retomando un poco la pregunta que me habías hecho antes sobre el tema del proceso con las personas que suelo fotografiar, casi siempre suelo acercarme a ellas y conocerlas y dialogar para tener como cierta cercanía, cierta confianza, y nunca poner la cámara por delante, nunca poner la fotografía por delante, siempre poner la relación con esa persona y luego la fotografía. Luego de ese proceso viene entonces la toma de fotografías cuando la persona se siente un poco incómodo. Es una mezcla entre eso y a veces personas que me encuentro por la calle, que suelo tener encuentros muy fugaces, pero igual siempre intento de que haya cierta cercanía. Y esta aquí, estas, o sea, no sé cómo lograste bien esto. Y tienes otra acá, que no sé si esto lo haces en laboratorio
o son accidentes que aprovechas? ¿Cómo es la cosa aquí? O sea, tenemos el triángulo, por si te llega la imagen un poco lento, la del Sí, la cura veo, al la veo. lado, ujú, y también la de la silueta del hombre, totalmente oscura. ¿Fueron accidentes o en caso de cada una, cómo las lograste? Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene la fotografía analógica es que yo creo que tienes que lidiar un poco con el fracaso. Y también el hecho de la disponibilidad de los materiales en Cuba a veces nos obliga a experimentar, a usar materiales que no están en el mejor estado. En el caso de esta foto que tienes de esta silueta, usé un negativo que conseguí que era de los años 80 de una marca soviética, Orwo, y era bastante viejo y de pronto tenía unos contrastes como muy raros, tenía hongos, de hecho las manchas que hay como en la calle, no sé si las distingues, hongos que había en la película. Y ese hombre quedó así porque esos negativos van perdiendo la sensibilidad con el tiempo. Es un material que va perdiendo la sensibilidad. Entonces, de pronto, estas zonas que están en medios tonos bajos se queman por completo. Y digamos que en este caso, un poco también se trata de aprovechar todos estos pequeños accidentes y en esta imagen, por ejemplo, me funcionaba muy bien, ¿no? Este hombre era como una especie de silueta, no defines muy bien qué cosa es, y para mí tiene una relación también con esos sacos que hay en un extremo de la foto, ¿no? Que también son como una especie de forma amorfa. Y en el caso del triángulo que me estabas comentando, bueno, es un hueco del negativo, es el último fotograma de ese negativo, me tenía una foto delante que quería tomar y o sea, le di a la palanca bastante fuerte y rompí básicamente el negativo y esa última foto quedó así. Y cuando revelé la película me encantó, me parecía súper interesante y decidí ponerla justo al lado de esta foto del cura, ¿no? Esta foto, este hombre como mirando el vacío. Esta es otra de las imágenes que puedes poner la anterior. Es un poco, cuando la hice, quería simplemente tomar todas estas cruces y de pronto sin querer me pasó ese hombre por delante, así como corriendo, y pensé que me había arruinado la foto por completo. Y luego cuando revelé la película me di cuenta que era lo mejor que me había pasado. Creo que hubiera sido una foto sumamente aburrida sin esa especie de figura fantasmal. Este es otro díptico de la serie. Igualmente, para seguir hablando de aspectos como formales, ese arco que tiene la imagen abajo es como un poco raro porque es un lente sumamente antiguo, como de los años 30. Digamos que la luz parásito no lo omite y de pronto eso es como luz parásito que me entraba en el lente. Y hizo en ese caso una forma que a mí me pareció hermosa. La supe aprovechar también para, digamos, lograr esta escena que es como un poco onírica. Esta es una vista de la exposición que fue este año. Lo que estábamos comentando hace poco sobre el tema de la exposición que me habías comentado, habías visitado Newma y había performance. Yo creo que para mí es importante cuando realizo este tipo de exposiciones que no se quede solamente en la foto en la pared. En el caso de Newman había un performance, se hizo música para ese performance. No sé si recuerdas que había como una especie de chica tocando bajo. Y en este caso, esta exposición, a pesar de que de aquí no se ve, había una proyección en una habitación contigua a donde estaban las imágenes y decidí un poco poner unas tablas en medio de la entrada de la habitación. Había una proyección con un video que se llama Caja Negra. O sea, traté un poco de jugar con la percepción del espectador y impedir un poco o limitar un poco el hecho de que entraras al espacio. Fue un experimento social bastante interesante porque habían personas que no entraban, había personas que se quedaban afuera mirando. Dialogo un poco con cómo fue mi entrada a ese pueblo porque empecé a visitarlo durante las restricciones de pandemia de COVID-19 que no se podía entrar y entraba a través de un camino, una montaña
y atravesaba una especie de puente de hierro y entraba al pueblo. Si me cogía la policía, me podía meter preso, pero fue como fue como una entrada bastante surrealista, ¿no? Entonces, este video tenía una proyección con un sonido que era bastante particular y ese sonido da una atmósfera súper interesante que a mí me interesaba y se mezclaba cuando veías las imágenes, ese sonido entraba en esa habitación. O sea, ese sonido contaminaba la habitación donde estaban las imágenes y un poco eso cambia el estado en el que tú puedes ver una fotografía. No es lo mismo ver una fotografía en silencio, una fotografía con el murmullo de las personas que están consumiendo la exposición, que de pronto ver una fotografía que tiene una banda sonora, ¿no? Que era este sonido de salida de esta habitación contigua. Claro, toda Entonces, esta digamos parte de que la este, instalación, ajá, sí. disculpa, toda esta parte de la instalación también te la piensas tú, incluida la música, la forma en qué fotos va, o sea, toda la museografía. O sea, normalmente las exposiciones uno casi siempre tiene que pactar con el curador todo este tipo de decisiones. Hasta ahora he trabajado con curadores, en este caso fue Claudia Arcos. Hasta ahora he hecho exposiciones con curadores que me dan bastante libertad desde el punto de vista creativo, ¿no? Y de pronto yo planteo estas ideas, cómo quiero que se vea y también un poco la secuencia de las imágenes, que es algo que a mí me interesa bastante. El curador que siempre opina, pero normalmente siempre trato de tener como la última palabra. ¿Qué te hizo pensar en el fotolibro como el contenedor o soporte gráfico que iba perfecto con toda la serie? ¿Por qué fotolibro y no, por ejemplo, dejarlo solo en instalación con exposición? O sea, como, por qué una monografía? Yo creo que a mí el fotolibro me interesa muchísimo, porque yo creo que para el fotógrafo me parece que es un soporte indispensable para mostrar la obra. Las exposiciones son efímeras. Las exposiciones normalmente están máximo 2, 3 meses, incluso puede ser hasta menos. Yo he hecho exposiciones que han estado 3 días expuestas y luego hay que retirarlas. El fotolibro yo siento que es un documento que se queda, es un documento que tiene una relación con el espectador un poco más íntima. La persona puede llevarse este fotolibro, verlo en su casa, parque, en donde sea, y la relación es como un poco más íntima. Digamos que estas imágenes me interesaba que se consumieran de esta manera, de una manera mucho más pausada, mucho más tranquila, porque era un poco también para transmitir la sensación que yo sentía en el pueblo, ¿sabes? Este pueblo era un pueblo rural y es un pueblo que es muy diferente a La Habana. La Habana es un poco más ruidosa, un poco más alocada. Y digamos que aquí yo sentía que los días y la atmósfera eran mucho más lenta. Y yo creo que el fotolibro te permite indagar en este proyecto de una manera más pausada. Con respecto a los referentes, pues cerrando un poco, creo que tienes como una vulnerabilidad, sensibilidad. Vuelvo y repito de lo onírico, pero es un mundo bastante extraño. ¿Será que tienes un mundo lynchiano tal vez como referencia? Y si te interesa compartir las que tienes, las que más te han marcado. No sé cómo, pero diste en el clavo. Lynch me interesa muchísimo. Mucho tiempo consumo mucho su cine. Y sobre todo lo que más me interesa de Lynch, la idea del extrañamiento. Yo creo que él logra eso de una manera magistral. Porque de pronto puedes ver, por ejemplo, la escena al principio de Terciopelo Azul, que están todas esas escenas de Estados Unidos, de estos pueblos, estos suburbios de los 50, y de pronto te pone la hierba en el suelo y la cámara se mete como dentro de la hierba y puedes ver como los insectos roendo dentro de la tierra y es como un poco para hablar de esa especie de lado oscuro que hay detrás de esta apariencia. Y eso siempre me ha interesado mucho, esa especie de extrañamiento que logra sus películas es algo que intento hacer con mi fotografía, que se sienta que la realidad o lo real está permeado por ese universo más bien surreal, más bien onírico. Para hablar también de Bien. otra de las influencias, ahora que acabamos con Bitácora de los Beatles, que creo que es un polo opuesto de Lynch, pero igual me interesó mucho y fue como una gran influencia para esta serie, fue el cineasta japonés Yasuhiro Ozu.
Ozu tiene unas películas donde juega muchísimo con lo cotidiano, con la pausa, con, con estas escenas que son muy familiares. Y por ejemplo, me interesó mucho también lo que él le llamaba planos almohadas, que son como estos planos vacíos. Estoy seguro que viste en las imágenes del libro estas imágenes donde no hay presencia humana, ahí están estos tendidos con palitos al sol, estos paisajes vacíos. Y era algo que a mí me interesaba mucho, potenciar un poco estos espacios y sobre todo desde la fotografía, la sensación que causa en mí estos espacios y no tanto como el reconocimiento del espacio en sí. Y puedes colócalas en el chat, puedes escribirnos obra, lo de Emily también, Ok, ¿no? perfecto. ¿Y cuál ha sido la escena más extraña, hablando de lo onírico, pero no tanto las que has hecho en puesta en escena, que te ha regalado la realidad? O sea, en el documental, ¿cuál ha sido, las incluyes aquí, creo, escena más extraña que te has encontrado? Bueno, a mí siempre me gusta citar a Virgilio Piñera, que es un gran escritor cubano. Y Virgilio decía que si Kafka hubiera nacido en Cuba, hubiera sido un escritor costumbrista, ¿no? A mí esa frase me encanta porque realmente la sociedad y las calles en Cuba te puedes encontrar cualquier cosa, son cosas como a veces un poco surrealistas. La historia de esta imagen es una imagen que normalmente no presento en mi portafolio ni nada de eso, pero es un poco para ilustrar, digamos, este lado surreal que a veces te encuentras, ¿no? Fui a casa de un amigo y de pronto en el portal de una casa que estaba contigua a la suya, de pronto me encuentro esta especie de muñeco que tenía una máscara de látex, aquello me dio mucha curiosidad. Y había una señora en el portal de la casa y le pregunté si podía fotografiar el muñeco. Me empezó como a contar, porque aquí la gente también son muy espontáneas. Y me contó que el muñeco lo había hecho su esposo, que en ese momento estaba en cama por una especie de enfermedad. Y el esposo tenía como costumbres poner ese muñeco al sol. Y ella había querido seguir esa costumbre mientras el esposo viviera. O sea, eso son cosas que a mí no me pasarían por la cabeza. A veces la realidad te da cosas que no puedes concebir y por eso también me interesa mucho buscar y indagar en la calle, porque de pronto puedes encontrarse cosas tan interesantes como estas que por tu cabeza no pueden pasar. Y una última, aparte de nos cuentas que en qué proyecto vas a trabajar ahora o qué planes tienes, ¿qué estado emocional sueles como repetir o indagar más en la obra? Ya sea porque tú buscas ese estado emocional o ese estado te encuentra a ti una y otra vez. Si tuviera que pensar en un estado emocional, pudiera decir que la nostalgia. Creo que la nostalgia es como, digamos, la palabra que pudiera definir ese estado. La nostalgia casi siempre se asocia con el pasado, pero yo creo que la nostalgia, lo que siento es que siempre la asocio con el presente. Yo siempre fotografío porque tengo la sensación de que todo lo que tengo delante, incluso yo mismo, va a desaparecer en algún momento. Entonces, digamos que fotografío para eternizar aquello que me parece importante, aquello que tengo delante de mí que siento que puede significar algo. Para mí en un principio y bueno, luego para otros. Así que creo que sería la nostalgia, ¿no? La nostalgia por el ahora, la nostalgia por el presente. Y lo otro que me habías comentado que era, disculpa. Planes que tengas, o sea, series que estés trabajando, que no quieras. Sigo fotografiando igualmente por la calle. Ahora mismo no estoy fotografiando, o sea, fotografío casi siempre por una necesidad espiritual, porque me interesa y porque siento que es como algo que me sana. Pero no tengo ningún proyecto ahora mismo en la cabeza, o sea, estoy fotografiando un poco tratando de encontrar esa nueva idea, ese nuevo libro, ese nuevo proyecto que sé que en algún momento va a aparecer, pero para mí esas cosas aparecen trabajando. Y también quiero finalizar una serie de collage que estoy haciendo. Quiero ver si para el año que viene lanzo un taller de fotografía que se va a llamar Inwards, desde adentro. Un poco un taller de narrativa, de documental, de fotolibro. Quiero indagar como en estos procesos con personas que estén interesadas. Perfecto, Eddie. Bueno, cuenta con nosotros si necesitas una presentación online.
para el taller. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Ya todos pueden desactivar los micrófonos, pero por orden, y si tienen alguna pregunta, vamos levantando lo que es el emoticono de mano. Comenzamos las preguntas y respuestas, serían alrededor de 30 minutos. Quería comentar un poco así el trabajo, no sé, cogerlo un poco al vuelo, claro, pero hacer comentarios sobre tu trabajo, ¿no? En principio, a mí me ha parecido, sobre todo las fotos del principio, más surrealistas que oníricas. Un toque surrealista duro, digamos. Al principio me acuerdo de dos mujeres que estaban sentadas o como cortada una. Me ha parecido más surrealista que por un lado. Y sí tiene el toque, desde luego, en lo que es todo el trabajo, ¿no? Luego me parece muy interesante, muy curioso además. Eres un preparador de instantes, cosa que probablemente sea la influencia de la pintura. Porque entonces el tiempo juega de otra forma. Tu trabajo juega un poco distinto a lo que se supone que es la fotografía, que es el instante. Entonces tú lo preparas y el trabajo lo llevas, que me parece que lo has comentado también, que lo que te gusta es hacer el trabajo más que el instante. Entonces digamos que es una cosa muy interesante, porque no juegas tanto en el instante, sino que lo preparas. Y entonces el tiempo, como te he dicho, es completamente distinto un poco al de la fotografía, ¿no? Lo distingue, en mi opinión. Luego hay otra cosa que es muy interesante, que yo he trabajado mucho, que son las identidades de espaldas. Y, o sea, o fotos, o gente de espaldas. A mí me da la sensación de que, claro que coges la identidad, pero lo coges o por el detalle o por las circunstancias. Es una cosa muy interesante. ¿Cómo puede marcar las circunstancias la identidad de las personas? Es decir, depende de dónde estén, depende de cómo vayan peinadas, depende si llevan un lazo o no lo llevan, marcas realmente la identidad. Y eso es interesante en el sentido de cómo percibimos nosotros la realidad de los otros. O sea, cómo recogemos la información por detalles. Es una cosa muy interesante lo de hacer fotos de espaldas y esto. Y otra cosa que, bueno, lo de tratar de eternizar indica normalmente mucha vitalidad. Es decir, cuando siempre, que en el fondo es el arte, ¿no? Cuando se trata de eternizar, pues lo que es de supervivir a la larga. Me parece un trabajo precioso, muy bien elaborado, distinto quizás. No sé, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Yo siempre le estaba comentando a Cecilia el otro día que intento que las obras no sean obras demasiado cerradas, demasiado autorresueltas, porque me gusta mucho este tipo de cosas, ¿no? En el sentido de que las personas me comenten y me digan qué es lo que ves. Yo creo que qué es lo que ven. O sea, yo creo que el espectador es el que completa la obra. Más que sentencias, a mí lo que me interesa es plantear preguntas en las obras y que de pronto el espectador provee en ellas un poco de su individualidad y de lo que piensa y de su experiencia. Me parece muy bien, me parece muy interesante todo lo que me has Hay comentado. un filósofo, es Nancy, si lo conoce, Jean-Luc Nancy, que plantea exactamente eso. Dejar el espacio siempre abierto, porque es una forma de avanzar, o sea, no cerrarlo nunca. Es una cosa muy interesante. Si no lo conoces, entra a leerlo un poco. Muy interesante. Bueno, pues entonces te pregunto, que me he quedado con la curiosidad también. Ah, preguntas. No, si quiere continúe para terminar su turno, No, todo bien. ¿qué cámara? Siempre por curiosidad, siempre preguntar, ¿qué cámara estás usando? Bueno, nuevamente esta es mi cámara. Es una Nikon F3, una cámara analógica. Pero a veces suelo usar diferentes cámaras. Yo creo que una de las cosas que me interesa también es que depende de, si se fijaron un poco en las imágenes que mostramos, depende del proyecto, es el acercamiento que tengo a la herramienta, o sea, a la cámara como herramienta en el sentido de que es un poco contrario a lo que casi siempre se enseña cuando estudiamos fotografía, porque casi siempre se nos lleva a que encontremos como la herramienta, el lente adecuado y a partir de ahí casarnos con eso. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, que es algo muy personal, nos vuelve como demasiado predecibles. Entonces, me gusta mucho cambiar, a veces, depende del proyecto, cambiar la cámara o cambiar la película o cambiar el acercamiento que tengo con esto, porque cada cámara te puede acercar a la realidad desde un punto de vista diferente dependiendo de la cámara. La cámara condiciona un poco cómo es esa realidad y cómo la tomas. Pero normalmente cuando salgo a la calle suelo utilizar esta Nikon F3.
pero tengo otras cámaras igual. Sabes que en realidad sí, bueno, ya les dejo. Sabes que en realidad sí, estás cambiando, lo que estás cambiando eres tú. Es el observador el que está, o sea, lo has definido muy bien. Determinas la realidad, pero con tus ojos, o sea, con una cosa en medio. Estás determinando distintas realidades. Muy interesante. Sí, yo Andrea, siempre digo, por ejemplo, fíjate que a mí sí. me gusta hablar de fotografía escenificada y no tanto de fotografía construida. Hay mucha gente que habla, por ejemplo, de fotografía construida para hablar de, por ejemplo, de estas imágenes que he mostrado, ¿no? Pero para mí me gusta más el término escenificado. Yo creo que todas las fotos están construidas, todas, incluso las documentales, en el sentido de que el cuadro es para mí una imposición de la mirada, no es algo natural. Uno impone, uno toma un fragmento de espacio y tiempo, lo eterniza y deja cosas afuera. O sea, ahí hay una imposición de la mirada. Bueno, Andrea, si quieres seguir tú. Hola. Sí, hola, muchas gracias y gracias por compartir. Bueno, primero como yo también me siento muy identificada con la parte de la migración. Yo soy venezolana, entonces como me interesa mucho tu trabajo también por eso. Y como que mi primera pregunta es, ¿qué te motiva a fotografiar a personas en la calle? ¿Hay algo que te conmueve? O sea, como hay un día en específico que tú dices como, mira, quiero ir a la calle y así como random, aleatorio, ir y fotografiar cómo es tu interacción con las personas al momento de fotografiarlos. O sea, ¿hay algo como una intención detrás o es simplemente crear algo en ese momento? Creo que hay dos acercamientos. A veces tengo relación con determinadas personas y a veces no. A veces tomo una foto y sigo mi camino. Yo creo que es una mezcla entre las Ujú, dos cosas. Y lo que me motiva a salir a la calle a fotografiar, ya sean personas o ya sea un objeto, o ya sea un árbol o una cerca o lo que sea, es que para mí es importante tener un registro del contexto en el que vivo. Yo creo que la misión de la fotografía es dar testimonio del presente. Y ujú. ese es mi presente y es lo que es mi trabajo, ¿no? Y es lo que intento hacer. Y bueno, también yo como estoy relacionada con el movimiento, con la danza y el performance, entonces me interesa como saber tu perspectiva de cómo mezclar estas dos cosas, porque apenas y me estoy incursionando en el mundo de la fotografía como tal. Entonces, como, ¿qué me recomiendas tú para yo mezclar estos dos mundos? El mundo de la foto y también el mundo del movimiento, o sea, digamos, yo haciendo un performance o algo así, pero o montar una escena también de algún tipo de performance que como que qué insight me puedes dar ahí. Lo que me estás comentando es que tú eres como bailarina o algo así, performer, y de pronto quieres como comentar eso con la cámara, o me estás como Exacto. hablando. Yo creo que en primer lugar, como lo que yo te recomendaría es tratar de consumir mucha fotografía que haya tocado este tipo de acercamiento, este tipo de temas, porque no es algo nuevo. Por ejemplo, está Francesca Woodman, está Cindy Sherman, que es una fotógrafa también que se disfraza y posa para la cámara y juega mucho con la multiplicidad de personalidades. Pudiera darte varios ejemplos, pero hay muchos, no es algo nuevo. Lo que yo te recomendaría es que consumieras este tipo de obras, consumieras este tipo de autores, de autoras en este caso, porque casi siempre son fotógrafas que se retratan a sí mismas, ¿no? Esto Ujú. hay en la historia de la fotografía, hay todo un bagaje de autoras que han hecho este tipo de trabajo. Si vamos mucho más para atrás, hay una autora que se llama Claude Cahun, te la voy a dejar por acá. Pon las referencias ahí si puedes en el chat. Esto es muy interesante porque es de los años 30, de los años 40. Esta mujer tuvo que huir literalmente del fascismo. Y fue como de las primeras que yo creo que hay que indagar en esto, como para no pensar que estamos como descubriendo el agua tibia, ¿no? Sino como que tener esos referentes para no repetirnos. Y a partir de ahí entonces indagar en qué es lo que te interesa más allá o sea, qué representa tu cuerpo para ti delante de la cámara, ¿no? Estos aspectos, digamos, ontológicos del hecho de hacer fotografía. ¿Qué representas tú delante de una cámara? ¿Qué quieres decir?
en qué quieres indagar en tu subjetividad, en tu identidad, te estás descubriendo a ti misma. Es una manera de indagar en tu cuerpo, que hay muchas autoras, por ejemplo, que también indagan en su cuerpo, en cómo, digamos, en la fragilidad de su cuerpo. Ujú, No sé, hay varias maneras ahí, pero yo creo que este tipo de trabajos que quieres hacer, yo creo que son de una búsqueda sumamente personal. ujú. Es una búsqueda, o sea, la fotografía siempre, uno está fotografiando el exterior, pero casi siempre a mí me gusta pensar que te estás fotografiando a ti mismo, porque como dije, es una imposición de la mirada. Uno siempre escoge qué fotografiar y eso depende, o sea, es una búsqueda muy, muy personal. Entonces, a pesar de que estás fotografiando el exterior, yo creo que estás fotografiándote a ti mismo de alguna manera. Sí, el interior. Bueno, muchas gracias, gracias por compartir. No sé si te sirve de algo. Sí, 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 claro que sí. Gracias. Hola, sí, ¿puedo preguntar? Sí, sí, va. Hola, hola, Eldi, ¿cómo estás? Oye, me parece un Hola. trabajo impresionante, la verdad, muy, muy interesante, todos los proyectos, tus referencias también interesantes. Me gustó mucho el trabajo de Bejucal y de la manera visual que lo abordaste, de la manera personal que lo tomaste. Mi pregunta que te iba a hacer es específicamente el por qué Bejucal y qué fue lo que te hizo ir ahí desde un principio, algo que recordaste anteriormente o qué fue lo que te hizo esa aquí o un día que fuiste y encontraste de casualidad. En ese caso fue porque mi novia nació allí. En los primeros meses de nuestra relación siempre me hablaba de Bejucal, de los recuerdos que ella tenía cuando era niña, de esa charanga, de todo ese espectáculo increíble, de luces, de colores. Y de pronto, cuando fuimos a visitar a su familia, yo dije, bueno, esto es Bejucal, wow, porque era algo completamente opuesto a lo que ella me había comentado. Pero digamos que, aparte de eso, yo creo que, no sé, no sabría bien cómo describírtelo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que no hablé, porque son muchas cosas, pero a mí me interesa mucho, digamos, la transmisión de lo inefable, ¿no? De aquello que no se puede expresar con palabras, de aquello que va más allá, que es como más sensorial. No sé, yo cada vez que entraba ahí, en ese pueblo, yo sentía que mi percepción de lo real, de la realidad, cambiaba. Es algo como muy, muy personal. No sé si tiene que ver con lo rural, porque yo vengo de la ciudad y no estoy como muy acostumbrado a eso, pero sentía que podía percibir las cosas de una manera mucho más calmada. Y es una serie como de muchos contrastes y también bastante surreal, onírico hasta cierto punto. Por ejemplo, lo primero que empecé a fotografiar allí fueron cajas fúnebres, que es la imagen que habías puesto. Eso es un almacén de cajas fúnebres que estaba repleto porque por los tiempos, o sea, era el tiempo del COVID. De hecho, aquello contrastaba bastante con la versión del oficialismo, de que no había muertes. Estas personas no paraban de trabajar noche y día haciendo cajas fúnebres para mandar hacia todas partes de la cantidad de muertos que había. Era algo bastante creepy porque donde yo me quedaba era la carpintería. Y por las noches podía escuchar como la gente caminando, pasando las sierras, cortando la madera. Era algo bastante loco. Muchas gracias. Nada, Klaus va a estar acompañándonos el próximo día 10. Va a hablar de fotoperiodismo, por si también quieren asistir. Fotoperiodismo desde su proyecto Migran Job, ¿vale? A Yari no le funciona el micrófono, entonces creo que igual vamos a ir cerrando la sesión. Todos los participantes van a tener acceso a lo que es el link reservado en YouTube, entonces va a estar dentro de unas semanitas. Y nada, muchas gracias a ti, sobre todo, Eldi, a Augusto y a todos los que están aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente Un placer. encuentro del Fotoforum, ¿vale? Gracias, Un Eli. placer y muchísimas gracias a todos por aguantarme durante una hora y pico casi. No, es un placer. Sí, Chao, un muy placer, bien. gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias. Nos vemos, Klaus. Gracias. Chao.